Buenas noches, les saluda Javier Gamboa. Vamos a hacer ahora un tercer video. En este video voy a concentrarme en explicar la evolución del COVID a nivel de continente, ya no a nivel de países como en los dos videos previos. Siempre se va a mostrar la información de los totales de los indicadores y también lo que está ocurriendo día a día. Los datos que se va a mostrar en el presente video son los casos detectados continente por continente, cuántos hay enfermos, cuántos se han muerto, cuántos se han recuperado y el impacto que está teniendo todas estas variables a nivel continental. Bien, debo resaltar que la tasa de recuperación efectiva y la tasa de recuperación básica perfectamente son aplicables al comportamiento del COVID a nivel continental. Es decir, cuando los valores de RE son mayores o igual a 1, a nivel continental el COVID está de manera muy peligrosa. Cuando tiene 5 o 6 valores consecutivos menor a 1.6, afirmamos que en ese continente se está entrando a la etapa de estabilización. De manera similar, cuando hay 4, 5, 6 valores consecutivos menores a 1 en el RE, en ese continente ya el tema del COVID está yendo a un camino favorable. Las variables, su forma de calcular, su entendimiento, de igual manera se encaja al 100% en el comportamiento del COVID a nivel continental. Muy bien, luego de la alegría, espero que no sea temporal, pasajera ni engañosa esto, voy a mostrar algunos temas interesantes que encontré. El impacto. El impacto lo estoy mostrando con gráficos tipo burbuja, que está acá en el lado derecho. En este primer momento es una montonera de valores, de gráficos, porque estoy mostrando los valores para todos los países del mundo. En el eje X tengo un ratio que es el porcentaje de la cantidad de personas que han sido detectadas con la enfermedad entre la población del país. El porcentaje. Valores pequeños, lógico. Y en el eje Y tengo otro ratio que dice ratio de muertos. Eso es la cantidad de personas que han muerto sobre la cantidad de personas que se infectaron. Lógicamente por 100. Bueno, y aquí se está viendo de todo el mundo, pues hay algunas personas o algunos países, perdón, que sobresalen por ahí. El peor, si este gráfico lo dividimos en 4 cuadrantes, afirmaríamos que un país que está en esta zona, en este cuadrante, si le llamamos 1, 2, 3, 4, este sería el cuarto, el país que cae en el cuadrante 4, ese país tiene un impacto negativo, el COVID, de manera significativa, ¿no es cierto? Y tendría el impacto más negativo con respecto al resto de países. Bien, mostrar de todo el mundo no ayuda mucho, pero miren lo que nos interesa es nuestra América. O voy a empezar por Europa, un continente bastante representativo. Cuando acá en esta zona activo Europa, en el gráfico rápidamente nos quedamos con los países europeos. Acá en la tabla también tenemos una serie de países que solamente pertenecen a Europa. En el gráfico se percibe por ahí San Marino. San Marino diríamos que es el país europeo donde tiene un porcentaje de confirmados o una cantidad de confirmados mayor con respecto a su población. No estoy diciendo que tenga la mayor cantidad de confirmados, sino que con respecto a su población es el que ha sido más castigado. San Marino. Y por ahí le sigue Andorra, ¿verdad? Y también tenemos países donde tienen la mayor cantidad de muertos con respecto a los infectados. Diríamos que se fueron a sus hospitales, a sus clínicas y que murieron mucho más con respecto al resto de países, ¿no es cierto? Y vemos que, fíjese, está Bélgica, un país bastante
maltratado con respecto a la tasa de muertos, ¿no? Dice 16.2%, indicaría que de cada 100 enfermos, 16 han muerto en Bélgica. Eso es al menos lo que reporta la Universidad Johns Hopkins en su data. Por ahí también está Hungría y todos los países que se ve. España está por acá, ¿no es cierto? España tiene... Oh, no, perdón, esta no es Suecia. España tiene un 11% en el ratio de muertos, que es bastante elevado. Bien, entonces no hay ningún país en Europa que sea un caos que esté en esta zona, pero diríamos que estos países, Andorra, San Marino, han tenido fuertes problemas en la cantidad de enfermos con respecto a sus poblaciones, muy numerosas o pequeñas, pero la tasa no es tan buena. Y en la cantidad de muertos, por acá tenemos los países cuyo ratio de muertos con respecto a sus enfermos ha sido alto, ¿no? Y países muy prósperos aparentemente. Diríamos que sus sistemas de salud no han sido a los adecuados, o la población que ha caído enferma no ha tenido la fortaleza física suficiente para resistir la enfermedad. Bueno, la causalidad no lo tenemos, solamente tenemos los hechos en estos gráficos. Ahora paso a ver lo de América. Y miren cómo está en nuestro continente. Estados Unidos es el país que está mostrando, me parece, los peores números en el mundo y en nuestro continente. Es el tercer país en que el porcentaje de confirmados es más alto con respecto a su población, pero mírense quién se lleva el primer lugar. Chile tiene 2.000 muertos con respecto a 19 millones. Por lo tanto, su población es pequeña, pero la tasa de muertos, estoy hablando de confirmados, 138.000 confirmados entre 19 millones de personas, más o menos da un ratio de 0.73. Ese es un valor más alto en América, Chile. En segundo lugar, lamentablemente nuestro país está solamente después de Chile y estamos sobre Estados Unidos en el porcentaje de confirmados con respecto a su población. Entonces diríamos que Chile, Perú y Estados Unidos en ese aspecto son los más golpeados, los más impactados negativamente por el COVID en América. Ahora, en el porcentaje de muertos, yo creo que los tres países no estamos tan mal. No han muerto muchos de los que han llegado a sus salas de hospitalización, ¿no? En Chile tienen un 1.6% bajo, 2.8 en nuestro país, 5.7 en Estados Unidos. Por acá está México bastante castigado, tiene 11% de muertos, es alto. Y países del Caribe por ahí que están siendo golpeados. Bien, clasificado los países lógicamente por los 5 continentes que tenemos y por ahí vemos los datos, ¿no? No están registrados de repente el 100% de países porque no se reporta COVID en todos los países, pero eso es lo que se ha reportado hasta ahora, ¿no es cierto? Veamos este gráfico. Aquí vemos en los gráficos para los 5 continentes de nuestro planeta. Por ejemplo, acá se ve el total de confirmados. Yo puedo maximizar este gráfico, que es el total de confirmados por continente a través del tiempo. Al inicio, en color azul, está Asia. Miren, Asia con China por ahí y Rusia. Si es que Rusia lo clasificamos como Asia, esa es toda una discusión, Asia, África, Europa. Vemos que hasta, ¿qué fechas más o menos? Hasta el 14 de marzo Asia era el continente que más confirmados tenía. Pero por ahí empezó también a dispararse a partir del 19 de marzo. Europa empieza a crecer, pues ahí estarían Italia, España a la cabeza y sobrepasan a Asia.
nuestro continente todavía estaba muy abajo, hasta el 20 de marzo. Europa lo sobrepasa a Asia, China se estabiliza, no avanzan el resto de países y Europa empieza a crecer. Y luego también nuestro país con Estados Unidos y Brasil empieza a avanzar fuerte. Y más o menos a fines de marzo nuestro continente sobrepasa a Asia. Oceanía en color negro, la línea abajo. África en color verde, la línea abajo. Entonces solamente 3 países estaban fuertemente sobresaliendo en estos números. Entonces observen que en estas fechas, mediados de abril, Europa arriba, América seguíamos en segundo lugar. Cuando Estados Unidos y Brasil empiezan a dispararse en esta fecha, en casi finales de abril, señores, nuestro continente sobrepasa a Europa. Y fíjense, África, Oceanía, bien abajo, bien abajo. Desde fines de abril ya más o menos se ha seguido esa tendencia, ¿no? Hasta que yo creo que en estas fechas, fines de mayo, Europa se estabiliza un poco. Es decir, los más representativos, Italia, España, Francia, Alemania, se estabilizan. Y Asia otra vez, fíjese. Asia otra vez, pero no por China, sino por ahí le he visto que está Turquía, la India y otros países que han empezado a levantar fuerte. Y a partir de esta fecha, a partir más o menos del 2 de este mes, es decir, hace una semana, Asia otra vez ha sobrepasado a Europa. Entonces en Europa hay cierta tranquilidad. Asia lamentablemente está creciendo y nuestro continente arriba con Estados Unidos y Brasil y ahora nuestro país con Chile está nuevamente al crecimiento. África, abajo se nota que está también preocupante las cifras en África, ¿no? Asia sí, la línea negra abajo, bien, bien, bien estable. Entonces, con respecto al número de infectados, de confirmados, esto es el comportamiento por continente. Hay una dinámica bastante interesante, pero también preocupante, ¿no? Europa, color rojo, se está estabilizando. Y África también está viéndose un poco mal. Esto es con la cantidad de infectados o confirmados. Voy a mostrar esto de lo que se llaman los que están actualmente enfermos, los que están activos, que están con la enfermedad. Y a grandes rasgos vemos de que nuestro continente en la cantidad de enfermos activos ha sobrepasado a todos y está en crecimiento. Igual Asia ha sobrepasado y el que tiene enfermos activos y está estabilizando hacia la baja es Europa. Mírenme, la campana, ¿no? Se espera que esa campana baje, pero América, Asia, África, esa campana no tiene nada de halagador. La cantidad de enfermos activos solamente en Europa está disminuyendo. A ver, veamos la cantidad de muertos. La cantidad de muertos lo tenemos acá. El comportamiento es similar. Europa ha tenido durante muchos meses, desde el 19 de marzo hasta hace una semana, la cantidad de muertos siempre ha sido mayor en Europa. Una vez más, Estados Unidos y Brasil han contribuido a que nuestro continente sobrepase a Europa en la cantidad de muertos. Y a partir del 3, hace 6 días recién, hemos sobrepasado a Europa en muertos. Y abajo, muy abajo, Asia con mucho menos, pero también en crecimiento la cantidad de muertos. Y mucho más abajo,
África en color verde también incrementando. Y Oceanía bien estable, que lo vamos a comprobar en los siguientes gráficos. Muy bien, entonces desarrollé estos modelos por continente y me parecen bastante interesantes también para verlo sistémicamente a cada continente como una gran nación, ¿verdad? Ahora, esto también es lo que sucede por continente día por día. Y para muestra voy a poner por ahí acá, voy a poner esto. Lo que mostraba anteriormente son los acumulados a través del tiempo. Acá no son acumulados, sino lo que aquí grafico es lo que sucede día por día a nivel continental. Entonces, estas son la cantidad de infectados día por día a nivel continental. Fíjense en la línea amarilla, que es América. Está muy preocupante América. Ayer escuché una noticia en un canal muy serio que la Organización Panamericana de la Salud dijo que en este mes que se viene la situación en América del COVID va a ser muy preocupante. Y aquí está la data, señores, aquí está la data. Miren nuestro continente, día a día, esto no es acumulado, día a día se incrementa la cantidad de infectados en todo a nivel continental. Miren el color amarillo, es una tendencia muy marcada. Hay algunos días más, otros días menos, pero la tendencia general es que cada vez hay más infectados por día en nuestro continente. ¿Quién está también en esa tendencia? Asia, el color azul. No será China, pero será en el resto de países. Hacia abajo, verde. África también día a día se incrementan la cantidad de infectados. Al último, Oceanía muy estable, que es un caso aparte que ya lo explico en un momento. Y miren la línea color rojo, que es Europa. Y tienen más o menos la forma de la campana, ¿verdad? Entonces, en algún momento Europa se nota claro que día a día había cada vez más y más infectados. Diríamos como continente, yo me atrevo a decir, por estas fechas más o menos, pues, hasta el 3 de abril. Hace más o menos 2 meses. Hasta estas fechas podríamos decir que hasta el 19 de abril se estabilizó en el día a día la cantidad de infectados en Europa. Y luego, según este gráfico, a partir del 19 de abril ha empezado a disminuir la cantidad de infectados. Por ejemplo, el día de ayer en América, fíjense, en América, y que es un valor bajo, voy a poner este valor alto acá. Bien, señores, el día 5, hace 4 días, en América, en el continente americano, se han reportado 75.000 infectados. ¡Qué bárbaro! En Europa, en Asia, 40.000. En Europa, 8.000. El verde, África, 7.000. Y en Oceanía, 5. Al último día reportado, que ha caído en América, pero fíjese, ¿a cuánto cae? A 50.000. Seguimos siendo el más alto. Bueno, voy a poner esto de los muertos también. Cantidad de gentes que lamentablemente fallecen. Y está ahí. La tendencia es similar. El color amarillo, la cantidad de muertos en nuestro continente es el mayor. Con ligero crecimiento. Azul, Asia, está creciendo también la cantidad de muertos. África está despegando lentamente, pero está despegando. Oceanía estabilizado en verde. Y en color rojo, Europa, la cantidad de muertos también está disminuyendo. A ver, al día de ayer, en América han muerto 2.432. En un solo día han muerto 2.432. En Asia, 821. Europa, 300. África 175 y en Oceanía la Universidad Johns Hopkins, su repositorio no está reportando. O hay 0 o no lo reportan, pero Oceanía está bastante bajo.
Bien, esos son también reportes por continente. El impacto por continente. Lo que mostré hace un momento. Por país. No sé si recuerdan. Acá lo tengo por continente. Voy a maximizar esto. Y miren cómo está el impacto por continente. Ahí tenemos los 5 continentes. El continente que ha sido más impactado en lo que respecta a la cantidad de personas que se han infectado con respecto a su población total es América. ¿Con qué porcentaje exactamente? 0.33%. América tiene, según esta información, a ver, 3.414.000 confirmados, acumulados. Y tiene una población más o menos de 1.033 millones de habitantes. Eso nos da un 0.33% de confirmados con respecto a la población de América. Europa, en ese ratio, Europa va en 0.22. Asia, lejos, 0.04. Oceanía y África también van con esos valores pequeños. Ahora, con el ratio de la cantidad de personas que se han muerto con respecto a los que se confirmaron, Europa es el que lleva la mayor cantidad de muertos sobre personas que se infectaron. 10.6%, es decir, en Europa, de cada 100 enfermos, 10, casi 11 han fallecido. En Europa, un país, un continente con mucho desarrollo, con mucho sistema de salud, pero ese ratio es fuerte, miren. En América tenemos de cada 100 enfermos, 5 muertos. Asia, de cada 100, 2. África, de cada 100 han fallecido casi 3. Y Oceanía, por ahí tranquilo, entre 1 y 2 personas por cada 100. Entonces, se nota claramente que los continentes con el impacto más negativo en esas dos variables es Europa y América. Y los menos golpeados hasta hoy, martes, ¿no es cierto? 9 de junio, los menos impactados que están por ahí juntitos sería África, Oceanía y Asia. Tenemos 2 clústeres por ahí bien marcados que ayuda a entender la evolución a nivel continental. Y ahora esto también, este gráfico es el que más me gusta de todos. Tenemos la cantidad de enfermos activos sobre el acumulado total de confirmados y el ratio, el número de recuperación efectiva, el color azul. Pero esto es por continente. Y miremos arriba acá. Acá. Esto que está activo, que le he marcado ahí, ¿de quién es? A mí me sorprendió cuando hice esto. Oceanía. Miren la curva roja de Oceanía. Como continente, Oceanía ha tenido ya la curva de la campana, de la infección, ya lo tiene ya en todas sus etapas desarrolladas. La cantidad de infectados, el color negro ya se estabilizó, casi está llegando a una asíntota. Entonces Oceanía, por eso es que en los otros gráficos a Oceanía lo veíamos abajo, una línea negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Oceanía ya ha vivido todas esas etapas. El mundo no nos hemos enterado mucho porque no había reportes. Oceanía tenemos muy poca información de ese continente. Pero fíjense, la verdad que ha sido una sorpresa ver la evolución de Oceanía. Miren acá. ¿A qué continente pertenece esto? Europa. O sea, puede ser de que Francia, España, ya la campana ya esté de bajada. Pero como continente, Europa no tiene mucho que celebrarse. Voy a maximizar acá Oceanía, que se note más, y mírenme, Oceanía, ¿cuándo dejó de crecer en Oceanía? Algunos de ustedes también se sorprenderán. El 2 de abril, hace 2 meses, se estabilizó en todo el continente. ¿Cuándo empezó a disminuir? Según el gráfico, según la data real, el 13 de abril,
A las 2 semanas empezó la caída sincera, franca de todos estos ratios. Y el RE empezó a estar bajo. Entonces miren, con un RE por ahí que tenemos de 0.1, 0.2, por acá picos de 1. Ya en Oceanía la cosa se ha estabilizado y está en valores muy bajos de personas activas. En este momento tiene 445 enfermos. Europa está creciendo, tiene 1.64 millones de infectados y tiene 660.000 activos todavía como continente. Entonces Europa todavía no está bien la cosa en Europa, ¿verdad? Voy a hacer acá en este momento un pequeño filtro. Ahora sí, acá era 10. Muy bien, entonces acá pongo 10 y vemos el comportamiento del R, ¿no? El RE, el número de reproducción efectivo en Europa todavía, miren, si este es el 2.0, la mayoría de valores no son tan esperanzadores como continente. Por ejemplo, al día de ayer, Europa ha tenido un RE de 2.3. Repito, hay países contaditos que se han estabilizado, pero como continente europeo la cosa no va muy bien porque tiene valores de RE todavía muy altos. Está como entrando a la meseta, lo que quieran, pero todavía tiene valores muy altos Europa. Hasta estas fechas se nota que ha tenido valores muy bajos, hasta el 24. Pero no sé si será por lo que se han relajado las medidas en Europa desde el 24, en que logró tener a 633.000 activos. Al día de hoy eso ha subido a 656. Ahora sí veamos de nuestro continente, pues, América. Lo que más nos interesa a los americanos. Bien, acá en la parte inferior, entonces miren, acá está América. Arriba lo mantengo fijo a Europa acá y lo mantengo fijo a Asia para comparar en este primer momento, para comparar la parte inferior, nuestro continente América, con Oceanía, que ya está muy avanzado y bien, Europa, que se está estabilizando, pero miren cómo está América, está en un franco crecimiento. Maximizar esto, miren cómo está nuestro continente, ¿no? Lamentablemente está en un crecimiento fuerte. Tenemos 3.4 millones de confirmados acumulados. Estados Unidos y Brasil creo que se llevan 2 millones y medio y 900.000 el resto de países. Con respecto a las personas que ahorita están enfermas, el número es alto, pues casi 2 millones de enfermos activos. Y el RE ahora o al día de ayer ha tenido un valor bien bajo, 0.4, pero los valores no son tan buenos. Si lo vemos el historial, tenemos por acá pues 2.4, 1.9, por acá bajó a 1, pero luego nuevamente sube 1.7, 2, 2.4, 2.1, 2.5 y ayer ha sido un día excepcional en que bajaba a 0.4, pero no se podría afirmar de que ya está América en una etapa interesante en que tenemos 5 valores consecutivos menor a 1.6. No se ha dado. No se ha dado. O sea, como continente es una pena de que todavía no nos va muy bien. Pues esto es lo que corresponde a este segundo video, señores, donde he mostrado en primer lugar la buena noticia para nuestro país, que parece que con un valor más y se confirma que hemos entrado a la etapa de estabilización, y luego he tratado de mostrar reportes por continente, sus impactos y cómo está el RN. Bien, con eso se culmina este tercer reporte. Espero en unos días sacaran el cuarto reporte. Gracias.